Hola a todos, hoy día vamos a hablar sobre el restablecimiento de relaciones entre Bolivia e Israel y bueno, el último viaje que hizo el canciller Aramayo a Estados Unidos. Y es un tema muy importante, pues demuestra y revela muchas cosas de esta supuesta nueva política exterior que, en mi opinión, solamente pasó de una ideología a otra y está igual fuertemente ideologizada, ¿no? Bueno, vamos a ver este argumento, si se mantiene después con lo que veamos. Vemos acá que Red 1 reporta que, bueno, obviamente aquí está la foto entre el canciller Aramayo y el canciller, su contraparte israelí, Gideon Sar, que se encontraron este martes, como dije, justamente en Washington, ¿no? Y vemos que acá, como reporta Red 1, dice, durante el acto el canciller boliviano indicó que el gobierno de Rodrigo Paz busca aliados que compartan principios democráticos. Necesitamos de los amigos correctos, señaló. Bueno, si bien se puede argumentar que Israel es una democracia, y sí, es verdad, durante el COVID, yo recuerdo el 2020-2022, hubo una inestabilidad política muy fuerte en Israel. Tuvieron como cuatro primeros ministros en el periodo de, creo, menos de 2 años. Y ahí se demostró, sí, evidentemente, que sus instituciones democráticas son muy importantes. Pero obviamente esto es solamente una excusa para fuera superficial, ¿no? Porque sabemos que Estados Unidos, donde se firmó este acuerdo, y varios países de Europa, supuestas democracias liberales occidentales, no tienen ningún problema en relacionarse con países que no son democráticos, ¿no? El caso más claro es el tema de Saudi Arabia, que Saudi Arabia obviamente no es una democracia, tampoco es una democracia liberal, es todo lo contrario, más bien es una monarquía hereditaria dictatorial, ¿no? En Saudi Arabia dices cualquier cosa y te en contra del gobierno y te mandan a la cárcel y ahí te pudres de por vida, ¿no? Eso sí es una autoteocracia que tanto acusan a Irán, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí podemos ver, pero lo que llama la atención acá es que dice que necesitamos los amigos correctos. Ahora, obviamente esto está en el contexto de que qué pasó los últimos, ya van a ser 3 años, desde los ataques del 7 de octubre, ¿no? Vimos la masacre que hizo Israel en Gaza, las violaciones de derechos humanos, asesinato a niños, mujeres y bueno, todo lo que ya se conoce. Bueno, obviamente ahora hay una guerra tremenda, para una guerra en nuestras mentes sobre la percepción que se tiene de ese conflicto, y estamos viendo que en vivo estamos viendo que se está queriendo reescribir la historia, ¿no? Y una historia tan reciente se quiere reescribir que se dice que Israel no, ¿cuál genocidio? Que no había genocidio, que es el ejército más moral del mundo. Es una locura, es totalmente Orwell, ¿no? Es todo está invertido. Y en ese contexto, Bolivia no solo restablece relaciones con Israel, sino que firman muchos acuerdos, ¿no? Bueno, vemos un Intel, acá reporta, aquí está la foto del ministro, el director general del ministro de Relaciones Exteriores, Eden Bata, que se reúne con Paz, ¿no? Recordemos que en la posesión de Paz estaba justamente personal israelí. Y claro, en la investidura del 8 de noviembre acá leemos que el gobierno se había quitado la visa a los turistas, ¿no? Mucho se dice esto del tema de la visa, que muchos turistas podían y venían israelitas a Rurrenabaque, que es algo bien conocido, pero bueno, es muy cuestionable y es un poco. No puedes dar Es como si estuviéramos en la Segunda Guerra Mundial y los nazis hubieran ganado, digamos, hubieran ganado la guerra, y uno les da visa, ¿no? A los nazis para que vengan al territorio, a que se tomen vacaciones. Entonces es muy cuestionable. Y vemos acá que dice, Rodrigo Paz ha señalado que su gobierno priorizará las relaciones internacionales con países que tengan la democracia como principio y buscan poner a Bolivia en el mundo. Nuevamente el tema de la democracia, que es totalmente irrelevante, en mi opinión. Es totalmente irrelevante y es totalmente hipócrita, ¿no? Porque entonces, bueno, solo te vas a relacionar con democracias, entonces no te relaciones con Emiratos Árabes Unidos, no te relaciones con los países del Golfo, las monarquías, con Marruecos, que igual son monarquías, con Azerbaiyán. Creo que una tercera parte del mundo son monarquías, no son democracias, ¿no?
Pero ahí está la idea y obviamente, como dije, Estados Unidos siempre machaca esta idea de la democracia y obviamente todas sus intervenciones se van a basar en eso, ¿no? Que va a traer democracia, pero no tiene ningún problema en... La cosa es si un país sus políticas son pro-occidentales como Saudi Arabia o Azerbaiyán, no tiene ningún problema en que sea una democracia dictatorial, monárquica, no hay ningún problema. Entonces a veces cuesta cómo, cómo manejan, manipulan este tema y la gente cae y repite, ¿no? Bueno, vemos el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y vamos a leer lo más importante. Dice un paso histórico que marca el renacimiento de una amistad de larga data y proyecta nuevas oportunidades para ambos pueblos en ámbitos como la ciencia, la innovación, la seguridad alimentaria, el turismo, la tecnología y la diplomacia cultural. Bueno, dice un renacimiento de larga data, un renacimiento de amistad, ¿no? Ahora, el tema es que quieres tener como aliado a un país terrorista como Israel, a un gobierno terrorista como el de Netanyahu, siguiendo la definición de terrorismo que es el asesinato de civiles para ganancias políticas, ¿no? Que no está nunca mejor dicho en este caso. El asesinato que hizo Israel a miles, el gobierno de Netanyahu, a miles de civiles en Gaza por motivos políticos. O sea, no hay, la definición está ahí, pero la máquina de propaganda y de lavado de cerebro es tan fuerte y tan grande que a veces esto se queda por debajo, ¿no? Y como dije antes, estamos viendo que se está intentando reescribir la historia en tiempo real. Están tratando de manipular la historia. Y bueno, ahí si esto se quiere vender, obviamente, como que esto nos estamos acercando a una potencia en tecnología. Primero, hay que decir, sí, obviamente Israel tiene mucho poder tecnológico, pero como lo mencionó yo vi en una entrevista a un ex director del Mossad, la mayoría de los electrónicos de Israel en tema de tecnología están, como se dice, tienen backdoor, ¿no? Entonces, cualquier momento están modificados para espiarte y bueno, y no es ningún problema. Y especialmente Israel, obviamente podemos decir de esto de todos los países, pero especialmente Israel, los dispositivos a su supuesta tecnología que tienen de espionaje es tremenda, ¿no? Y más allá de eso, ahora Israel prácticamente depende de la ayuda financiera de Estados Unidos y de la venta de armas y también ayuda de Europa. Si Europa y Estados Unidos dejan de apoyar a Israel, no podría haber sobrevivido estos 2 años, ¿no? Actualmente está en una posición muy mala económicamente, de prestigio internacional, y obviamente por eso estamos viendo que está agarrando a estos países chiquitos y que pueden ser fácilmente manipulables como Bolivia para que regane un poco de su prestigio perdido internacional. Eh, y bueno, no está en una posición ahora para que vas a buscar inversión israelí, no, no vas a buscar. Apenas Milei, el lacayo más fiel a Israel, apenas se ha conseguido yéndose a maltratar, ¿no? Como hemos visto en el video con Trump, apenas ha conseguido inversión, ni siquiera de Israel, sino estadounidense, ¿no? Obviamente de pro-sionistas judíos que manejan el tema de la tecnología en Estados Unidos, como Sam Altman y la OpenAI y diferentes fondos internacionales, mejor dicho, fondos medio buitres que van a invertir, ¿no? Entonces, pero ahora Israel por sí solo no está en una posición para dar mucha ayuda tecnológica, porque ha salido de una guerra, ¿no? Pero bueno, seguiremos. Dice un retorno a la confianza, a la cooperación inteligente, a los lazos que siempre existieron, pero que ahora se revitalizan con con una mirada moderna. Nuevamente, después de haber visto tanta muerte, quieres revitalizar esos datos, esos lazos. O sea, por lo mínimo es vergonzoso, da vergüenza. Dice, el acuerdo llega a un momento en que Bolivia apuesta por diversificar sus alianzas estratégicas y abrir nuevas puertas a nuevos flujos de conocimiento, tecnología y cooperación técnica. Bueno, nuevas puertas. Has pasado de una ideología, ¿no? De la extrema de aliarte con Irán, que supuestamente era un país terrorista, ahora con Israel igual un país terrorista, ¿no? Y abrir nuevas puertas sería, ¿qué es abrir nuevas puertas? Sería tratar de hacer algo con Nigeria, que es el país más grande y con más crecimiento en África, y es potente económicamente. Hacer algo con Indonesia, que Indonesia igual va a ser una de las potencias que están con mucho crecimiento en el sudeste asiático, con algún país
el Asia Central. Eso es tocar puertas, pero esto solo estás volviendo al pasado, ¿no? Y dice, bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Paz, Bolivia destaca este acercamiento permitirá que científicos, bueno, están buscando intercambio por el tema de la tecnología y esa tecnología, ¿cuál tecnología? Esa tecnología que se usó para asesinar, porque hemos visto esto en la guerra, ¿no? Se han utilizado nuevas formas de tecnología para asesinar y para hacer targets a civiles, ¿no? Para recoleccionar su información personal, sus patrones de movimiento, la inteligencia artificial. Por eso hubo muchas protestas en Google, en Palantir, de ex trabajadores que sabían que estos servicios de estas empresas de tecnología estaban siendo usadas en contra de Palestina. Y ese es el problema. Quieres tecnología de ellos, cualquier momento se te va a usar en tu contra porque no es tuya. Y la designación de embajadores. Y obviamente yo creo que acá vamos a ver igual que vamos a abrir una embajada. Bueno, eso ya sería el próximo paso, ¿no? Que la embajada se abra en Jerusalén. Bueno, vemos acá, aquí el Bercé, Rodríguez Bercé dice sobre el tema, él dice la cultura y la vocación de paz, así como la condena a toda agresión. Este principio debe ser honrado por la política exterior de Bolivia. La cultura, la vocación de paz, así como la condena a toda agresión territorial. Bueno, bien técnico, ¿no? Pero acá le responde, lo más importante, el canciller Aramayo, y le responde en un lenguaje, porque esta es su cuenta de Twitter oficial, y le responde al BTC, le dice, restablecer relaciones diplomáticas con cualquier Estado no debe interpretarse como un aval político a ninguna acción que contravenga el derecho internacional, sino como el ejercicio maduro de diplomacia activa basada en el diálogo y no en el aislamiento, para defender los derechos humanos y la paz. O sea, un lenguaje diplomático en el mal sentido, un lenguaje para mí de tecnócrata en el mal sentido de la palabra, que dice que nos acerquemos a Israel no significa que estamos avalando sus acciones, pero dice si no es un ejercicio maduro de diplomacia activa basada en el diálogo y no en el aislamiento. Obviamente bajo el supuesto que Bolivia estaba aislada anteriormente. Bolivia no estaba aislada anteriormente. ¿Te gusta el MAS o no? Más bien, Bolivia se abrió al mundo cuando el MAS entró al poder el 2014, ¿no? El 2004, perdón. Desde ahí recién Bolivia se pronunció sobre temas internacionales globales como el tema de Irak, de Libia. Ahora sí, ahora que según alguna opinión de muchos, esto es defender a regímenes terroristas, como dirán, igual estaba en el mundo. Y además el mundo no es solamente Occidente y Estados Unidos y Europa, ¿no? Ellos son el 15% del mundo. Y la mayoría es África, Medio Oriente, Asia, obviamente, ¿no? Y dice, para defender los derechos humanos y la paz. Imagina, o sea, estás queriendo defender los derechos humanos y la paz al aliarte con un país que le valió y rompió y violó cualquier derecho humano, cualquier tema de paz que exista. Yo no sé la verdad si el canciller Aramayo conoce a detalle el tema, lo que ha pasado. Bueno, no a detalle, ¿no? Sino conocer de manera un poco objetiva y bueno, que lo que pasó estos 2 años, o sea, y si conoce, porque supuestamente ha viajado mucho y ha estudiado, bueno, decide pasar por alto todo lo que vio. Bueno, entonces vemos que aquí está en Cancillería y vemos que, como acá dice, no solamente se reunió con el ministro el Gideon Sar, sino que ha ido a hablar con AIPAC, ¿no? Que AIPAC es la Asociación de América de Estados Unidos y de Israel, ¿no? Es como una organización que vela por los intereses de Estados Unidos e Israel, por esa alianza, ¿no? Esa es su función, que quiere fortalecer esta alianza. Ahora, IPAC, para alguien que conoce y está siguiendo lo mínimo, bueno, un poco en profundidad de la política interna de Estados Unidos, uno sabe que IPAC está con un desprestigio tremendo porque hace mucho tiempo, y esto recién ha cobrado relevancia, se le acusa a IPAC y con mucha razón de que pone dinero en elecciones para manipular el sistema político interno de Estados Unidos para apoyar a candidatos que sean totalmente fieles a Israel, ¿no? Con muchas donaciones de millones de dólares.
Y pero esta AIPAC ahorita está en caída libre en Estados Unidos. Al parecer Bolivia no se ha enterado de esto. Y no solo AIPAC, ¿no? Israel, como dice Simon Dixon, que es uno de los, para mí uno de los economistas más importantes vivos ahora, economistas macro, analistas macro, mejor dicho, Israel se convirtió en un toxic asset, ¿no? Que sería como un activo tóxico, o sea, hablando en términos de mercados financieros, es un activo que está bajando porque su desprestigio ha sido tal que incluso el mismo Trump y Estados Unidos estaban tratando de deshacerse porque les hacía mucho daño el asociarse con Israel, ¿no? Y bueno, para poner el cherry a la torta, vemos que después de reunirse con AIPAC, el canciller Aramayo va y se reúne con nada menos que el Consejo, que el Atlantic Council, que igual para alguien que se entera un poco de la política de Estados Unidos, su política interna, esta es una think tank, una de las think tanks más famosas neoconservadoras, es decir, bueno, no vamos a hablar de lo que significa ser neoconservador, pero es una de las think tanks, instituciones más pro guerra que existe en Estados Unidos, pro el atlanticismo, ¿no? Que es la dominación de Europa y Estados Unidos. Y esta es responsable, ¿no? De, obviamente, reciben igual millones de dólares de dinero, ¿no? Y vemos en su board, en su consejo de directores, obviamente hay ex militares, ex jefes de empresas gigantes de armas, ex políticos. O sea, es igual, mucho desprestigio para mí o alguien que ubica un poco tiene un poco una mirada un poco crítica, no digo de izquierda o de derecha, sino un poco de mirada crítica y sabe qué es el Consejo Atlántico, ¿no? Que como dije es una de las think tanks más pro guerra que existe, más imperiales en el sentido completo de la palabra de Estados Unidos. Y obviamente, no es para sorprendernos, acá el canciller está feliz con ellos. Y próximamente se va con la Heritage Foundation, que también es una think tank. Todas estas think tanks son republicanas, ¿no? El tema de las think tanks igual es muy grande y no quiero alargarme en esto, pero vemos igual acá que se está reuniendo con ellos. Y bueno, acá está con otros de ahí. ¿Y qué estaba haciendo Gideon Sar, no? Porque vemos Gideon Sar es el canciller de Israel. Es nuevo porque antes estaba Israel Katz como canciller, pero lo han movido y se fue a ministro de Defensa porque Netanyahu había votado a Yoav Galant, que era el anterior ministro de Defensa, porque Galant tenía diferencias, ¿no? Él quería un poco más como que favorecer el rescate de rehenes. Entonces, Gideon Sar es un político del Likud, el mismo partido de Netanyahu, que tenía un conflicto anteriormente. Y las políticas de Gideon son, bueno, él no cree en los dos estados, no existe dos estados. Y sería muy interesante saber preguntarle al canciller qué piensa él de la solución de dos estados. ¿Él cree, él aboga que Palestina debe ser un estado o no existe Palestina? Porque esa es la visión de Gideon Sar, que Palestina no existe y no hay necesidad en hablar de dos estados, ¿no? Y mientras se estaba reuniendo con Bolivia, mira acá ha reposteado Gideon Sar obviamente, es igual es para, bueno, ya da risa, ¿no? Un poco, pero también obviamente se reunió con Brian Marst, que Brian Marst es un republicano, igual congresista, que es nada más que la cabeza del Comité para Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y es famoso, yo lo conocí porque él iba al Congreso de Estados Unidos vestido él fue una vez con su uniforme militar israelí, ¿no? Porque él perdió una pierna y creo que fue a pelear ¿no? a una guerra de las tantas que tuvo Estados Unidos y perdió, ¿no? Y eso causó mucho revuelo cuando él fue con su... Imagínense en Bolivia, hay un diputado que va con su uniforme militar de otro país, o sea, es una locura, es una locura. Y obviamente Gideon Sara en su viaje a Estados Unidos aprovechó para reunirse con todos los supuestamente del movimiento MAGA republicano Trump, pero no son MIGA, ¿no? Son Israel First, no es America First. Obviamente con Marco Rubio, bueno, acá está criticando lo que se reúne
eh, Pedro Sánchez con el jefe de la autoridad palestina. Y bueno, vemos que igual se encontró estaba viendo acá con otros importantes republicanos muy sionistas, muy fieles a Israel. Ahí estábamos con el Brian Marst, con Lindsey Graham, obviamente de Carolina del Sur, que no hay persona más pro guerra, que todo el tiempo está pidiendo bombardear, invadir países, hacer guerras, que Lindsey Graham obviamente totalmente pro Israel, o sea, para él yo creo ama más a Israel que ama a Estados Unidos, como Trump le preguntó esa vez a Miriam Adelson en el Knesset. Obviamente con Ted Cruz, pues ya podemos hablar podemos hablar 3 horas sobre Ted Cruz, ¿no? Y su apoyo igual es el gobernador de Texas, su apoyo igual incondicional a Israel y por sus visiones, mm, por sus opiniones de cristiano evangélico, ¿no? Y bueno, así. Y bueno, vamos a ver un poco qué dijo Gideon Sar en este acto. Today we are ending the long, unnecessary chapter of separation between our two friendly nations. Following the election of President Rodrigo Paz, I am pleased to announce that Israel and Bolivia are renewing diplomatic relations. Today, we are formally taking it a step further. Minister Armayo and I just signed the joint communique on the re-establishment of diplomatic relations between Israel and Bolivia. The communique lays out a clear framework for our renewed ties. We agreed to re-establish full diplomatic relations and to appoint ambassadors in a timely manner. Today, Israel and Bolivia are opening a new chapter. Sí, me hace recuerdo cuando volvió Janine Áñez que... Y yo creo que ahora acá podemos hablar por qué Bolivia se está acercando a Israel, porque la excusa de que vamos a tener mejoras tecnológicas, inversiones, no, porque Israel salió de una guerra, ahorita no puede, no está en la capacidad de hacer eso. Y yo creo que puede haber dos opciones. Primero es el tema religioso, que al igual que cuando Janine entró fuerte evangélica, podemos igualar al hablar de la relación entre los evangélicos cristianos e Israel 3 horas, pero yo creo que Paz igual es fuertemente, no sé si es cristiano evangélico, pero al menos es fuertemente cristiano. Y para muchos cristianos, aunque hemos visto que, bueno, en Israel no se trata muy bien a los cristianos, es conocido que los escupen cuando van ahí. La destrucción en Palestina, muchos palestinos son los cristianos más antiguos del mundo, ¿no? Y han destruido, en esos bombardeos Israel destruyó la iglesia más antigua del mundo. Y yo creo que puede ir por ese lado, ¿no? Que igual que Bolsonaro, que era evangélico, igual el apoyo a Israel es incondicional. No importa si hayan asesinado a niños inocentes, mujeres embarazadas, no importa. Es el pueblo elegido y el que bendice a Israel va a ser bendecido. Como dice Ted Cruz igual, ¿no? Y la segunda opción es porque esto se realizó en Estados Unidos, que puso una condición a Estados Unidos, porque Estados Unidos e Israel son un mismo ente, ¿no? Se, a veces antes se decía que uno era el parásito y el otro era el host, ¿no? Pero ahora puede que haya más una relación, más bien, perdón, ahora uno puede ser el parásito y otro el host por la diferencia y lo debilitado que salió Israel, pero antes había una relación simbiótica, ¿no? Entre ambos, eran como un mismo ente. Y Estados Unidos pudo haber pedido como requisito para soltar los préstamos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que obviamente son brazos de financieros de Estados Unidos, ¿no? No son instituciones independientes internacionales, son unos brazos más de unos ministerios más de Estados Unidos. Entonces, una condición sería para soltar los préstamos, normalizar con Israel, que estamos viendo que esto está haciendo en varias partes del mundo, ¿no? Como que obligando a varios países a normalizar con Israel a cambio de varias concesiones. Después de haber visto como dije, tanta destrucción, o sea, no me entra como
yo no me entra, o sea, como Rodrigo Paz pudo haber dicho, sí, volveremos con Israel y al menos esperar un poco al que se calme pero no, justo cuando está todo caliente, la sangre sigue caliente en Gaza, dice, no, volveremos. Bueno, ya para terminar, vamos a leer algunos comentarios para que no sea muy largo. Bueno, ya estamos hablando mucho tiempo, pero igual. Bueno, el Deber, por ejemplo, saca la noticia y vamos a ver qué comenta la gente. Y dice, hay que sacar a estas empresas iraníes que hicieron un pacto con Evo y quizás con Katakora. Exacto, sí, si Irán era un ente terrorista, ¿no ve? Irán, los islámicos fanáticos de Irán, lo mismo, exactamente lo mismo es Israel, incluso peor, porque Irán no mató esa cantidad de civiles tan grande como Israel. Y Israel igual es un estado terrorista, como mencioné al principio, por el asesinato de civiles por ganancia política, y también son fanáticos supremacistas judíos, ¿no? Que piensan, igual tienen su religión fanática, como el islamista iraní, es lo mismo, igual piensan que son el pueblo elegido, y como muchos otros cristianos del mundo, ¿no? Esto está claro. Bolivia-Israel, excelente, excelente noticia. Ya era hora que vuelva a la normalidad en las relaciones con todos los estados que de alguna u otra forma tengan influencia positiva en el mundo. Israel tiene influencia positiva en el mundo. Bueno, da risa, ¿no? ¿Será ignorancia o... Ahora, acá el pueblo escogido por Dios, nación santa, oh, qué gran privilegio. Y esto hay mucho en Bolivia, ¿no? En Bolivia, el movimiento evangélico, que igual es muy importante. El dinero, ¿de dónde viene de estos evangélicos? Viene de Estados Unidos. Y justamente ahora han enviado a 200 evangélicos a Israel desde Estados Unidos para que se entrenen, ¿no? Y para que promulguen que hay el gospel del pueblo elegido, ¿no? Y todo ese dinero se recicla y lo mandan acá, a países de Latinoamérica, del resto del mundo, millones y millones para abrir grandes iglesias y para hacer este ejercicio de lavado de cerebro, ¿no? Vamos a ver un ITEL que dice, qué alegría, Israel es Nina de sus hijos de Dios, gloria a Dios, bendito sea el pueblo de Israel, Jesucristo es el rey de Israel. Y Jesús no ha asesinado a nadie, no ha matado a nadie Jesús, y menos a niños. Y más bien el mensaje de Jesús era el amor al prójimo, aunque sea tu enemigo. Y que, y hablando de manera seria, ¿y cuál es la visión que tiene Israel sobre Jesús o los judíos? Si uno lee la Torá, que son los textos hebreos, ¿no? De los judíos, la visión que se tiene de Jesús no es muy buena. No es muy buena, y menos de la Virgen María, ¿no? Porque lo ven como un Mesías o un Moshiach que era falso, que no era el verdadero Mesías. Que todavía el Mesías para los cristianos era Jesús, ¿no? Los cristianos y los evangélicos están esperando la segunda venida. Pero para los evangélicos todavía no ha llegado el Mesías porque Jesús no era el Mesías, recién va a llegar. Y dice que se necesita una embajada en Israel, judaísmo mueve mucho dinero y bueno, sí. Excelentes, excelentes. Bendito sea el pueblo judío, bueno. Y así es la nueva movida que se hizo Cancillería. Era de esperarse, la verdad. Eso yo lo vi venir ya hace varios meses. Pero no creí que fuera tan rápido y tan descarado. Es totalmente hipócrita. Es como aliarte con una nación, como con los nazis, así de directo y de real. O como una nación terrorista como Irán. Lo mismo, estás aliándote con otra nación terrorista y peor todavía. Y el canciller Aramayo que tanto habla de que es que nos estamos acercando a naciones, países con los que compartimos los mismos valores. Bueno, y tus valores son aliarte con ese tipo de países, ¿no? Que hacen limpieza étnica impunemente, colonizar en el buen sentido de la palabra. Y bueno, podemos hablar mucho de este tema y espero en próximas oportunidades toque un poco más el tema de lo que sucedió o capítulos específicos del tema de la guerra en Gaza. Pero bueno, eso es todo. Hasta la próxima.